¿Sabías que las infecciones de las vías urinarias son un problema muy frecuente en atención primaria? Se calcula que entre el 50 al 60% de todas las mujeres adultas presentarán al menos un episodio de infección urinaria en su vida, siendo más frecuente entre los 18 y 39 años, lo que se relaciona con la actividad sexual y los embarazos. En varones adultos, la incidencia es mucho menor que en mujeres, y se estima que anualmente solo se registran de 5 a 8 casos por cada 10.000 varones menores de 65 años de edad, siendo más frecuente en el primer año de vida y en mayores de 50 años. La importancia del abordaje de las infecciones urinarias radica en el riesgo que suponen de originar otras alteraciones, como extensión de la infección, lesión renal progresiva e irreversible y la propia recurrencia de la infección. Mi nombre es Juliana Figueroa, soy estudiante de medicina y hoy te voy a hablar un poquito acerca de las infecciones urinarias. El sistema urinario es el conjunto de órganos que participan en la formación y evacuación de la orina. Este está constituido por dos riñones, que son órganos densos productores de orina, de los que surgen un conducto inicialmente ancho que al estrecharse se denomina uréter. A través de ambos uréteres, la orina alcanza la vejiga urinaria donde se acumula y finalmente, a través de un único conducto, la uretra, la orina se dirige hacia el meato urinario hacia el exterior del cuerpo. En personas sanas, la orina de la vejiga es estéril, lo que quiere decir que no hay en ella bacterias ni otro tipo de microorganismos infecciosos, y mucho menos en los conductos que dirigen la orina hacia la vejiga y de la vejiga hacia el exterior. No existen bacterias o son muy pocas, por lo que no es posible que causen infecciones en condiciones normales. Sin embargo, cualquier segmento de la vía urinaria puede infectarse, y esto se denomina infección de vía urinaria. Por lo general, las infecciones de las vías urinarias se clasifican en altas o bajas según el lugar de la vía urinaria donde se producen. Una infección urinaria alta es la pielonefritis, que es una infección renal que puede producirse en uno o en ambos riñones. Y las infecciones de la vía urinaria baja son la uretritis, que es una infección de la uretra, la cistitis, que es una infección de la vejiga, y la prostatitis, que es una infección de la próstata en hombres. Aunque en la práctica clínica puede ser muy difícil o casi imposible determinar el punto exacto de la infección, e incluso es importante resaltar que estas pueden diseminarse y comprometer varias estructuras de la vía urinaria. Las causas. Los microorganismos que provocan la infección por lo general entran en dos vías posibles de acceso, siendo la más común la entrada del extremo inferior de la vía urinaria, es decir, la abertura de la uretra en el extremo del pene en los hombres o en el inicio de la uretra en la vulva en las mujeres. La otra vía posible es el torrente sanguíneo, donde pueden llegar hacia los riñones. Las causas de las infecciones urinarias es casi siempre bacteriana, aunque también puede ser producida por parásitos, virus y hongos. Sin embargo, el 85% de dichas infecciones están causadas por bacterias procedentes del intestino o de la vagina. En conclusión, la mayoría de las infecciones urinarias pueden ser causadas por bacterias, más frecuentemente la Escherichia coli o E. coli. Los patógenos no bacterianos más comunes son los hongos, siendo la principal una infección por cándida, y en menor frecuencia le siguen las micobacterias, luego los virus y por último los parásitos. Los patógenos no bacterianos suelen afectar a los pacientes que están inmunocomprometidos. Eso quiere decir que poseen alguna enfermedad que provoca alteraciones en el funcionamiento de su sistema de defensa, como por ejemplo la diabetes, obstrucciones o alteraciones estructurales del tracto urinario, pacientes con VIH o SIDA, cáncer o aquellos que han sido sometidos a una instrumentación reciente del tracto urinario o que lleven consigo una sonda vesical. Factores de riesgo. Esto nos dice que existen algunas personas que tienen un mayor riesgo de contraer una infección urinaria debido a diversos factores, como una infección urinaria anterior, actividad sexual y especialmente si tienes una pareja sexual nueva. Existen factores que alteran las bacterias que viven dentro de la vagina, es decir, la flora vaginal, que puede ser causado por procesos como la menopausia y el uso de los espermicidas. Otro factor es el embarazo, la edad, especialmente en adultos mayores y en niños pequeños que tienen una mayor posibilidad de contraer una infección urinaria, si existe algún problema estructural de la vía urinaria como por ejemplo un agrandamiento de la próstata y la mala higiene, que es especialmente común en niños ya que están aprendiendo a ir al baño.
Los factores de riesgo nos permiten clasificar las infecciones urinarias en dos categorías más: la infección urinaria no complicada y una infección urinaria complicada. ¿Pero qué es una IU no complicada? Es toda infección de inicio agudo, esporádico o recurrente del tracto urinario inferior o superior en mujeres no embarazadas, sin comorbilidades y sin anomalías anatómicas y o funcionales de la vía urinaria. Y las IUs complicadas son en hombres, ya que al considerarse muy poco frecuentes, se sospecha de que algo más le está provocando. En embarazadas, presencia de comorbilidades anatómicas o funcionales, personas con catéteres urinarios o enfermedad renal y las comorbilidades inmunodepresoras. También es importante definir que una IU recurrente es aquella que ocurre en 2 o más episodios en 6 meses o más de 3 episodios en un año. ¿Pero por qué es menos frecuente una infección urinaria en hombres? Se debe a una diferencia anatómica del aparato urinario. La uretra femenina es un conducto de unos 3 a 4 centímetros y en el hombre tiene una longitud de 20 a 25 centímetros. Lo que quiere decir que la mujer, al presentar una uretra mucho más corta, esto permite que el área sea expuesta con mayor facilidad a cambios ambientales y que los microorganismos puedan desencadenar una infección. Además de que presenta una mayor proximidad al ano, lo que permite el paso de los microorganismos desde el ano hacia la vagina si no se practican correctas medidas de higiene. Además, cabe mencionar que el fluido prostático posee propiedades antibacterianas que dificultan aún más la existencia de una infección en hombres. Es por esto que si un hombre presenta una infección urinaria se debe considerar como complicada y necesita de una atención médica inmediata. Entonces, ¿tengo una infección urinaria? Los síntomas que caracterizan una presencia de una infección urinaria son dolor o ardor al orinar, fiebre, cansancio o temblores, urgencia frecuente de orinar, presión en la región inferior del abdomen, orina con mal olor o con apariencia turbia o rojiza, y en menor frecuencia se pueden presentar náuseas o dolor de espalda. Si usted presenta alguno de estos síntomas y cree que puede tener una infección urinaria, debe solicitar atención médica. En cuanto al diagnóstico, existen múltiples pruebas y procedimientos utilizados para diagnosticar una infección de la vía urinaria. El estudio que se solicita con mayor frecuencia es un análisis de muestra de orina. El médico puede solicitarla ya que nos permite evaluar mediante un análisis de laboratorio la presencia de glóbulos blancos, glóbulos rojos o bacterias. Al momento que tome la muestra, es importante que practique una buena limpieza de la zona genital. El primer chorro de orina debe ser desechado y el resto es lo que va a recolectar dentro del envase de orina. Otro de los estudios puede ser un cultivo de las bacterias de la vía urinaria. Esto nos permite conocer qué tipo de bacterias están causando la infección y por ende nos permite ofrecer mejores medicamentos mucho más efectivos. También es posible solicitar la creación de imagen de la vía urinaria, ya que si usted presenta infecciones urinarias a recurrencia, es posible que el médico sospeche de que presentas alguna anomalía funcional o estructural de la vía urinaria, por lo que se puede solicitar una ecografía, una tomografía computarizada o una resonancia magnética. También es posible utilizar un endoscopio para poder observar el interior de la vejiga. Esto se realiza utilizando una sonda larga y fina que está provista de un lente en la parte superior. Esto se introduce a través de la uretra y nos permite evaluar la vejiga. En cuanto al tratamiento, generalmente los antibióticos son el tratamiento de primera línea para las infecciones de las vías urinarias, ya que, como hemos mencionado, la causa más común son las bacterias. Estos medicamentos que te receten y el tiempo de su uso depende de tu estado de salud y del tipo de bacterias que se encuentran en tu orina. Es posible que el médico también te recete un medicamento para el dolor, es decir, un analgésico, ya que esto adormece la vejiga y la uretra para aliviar el dolor al orinar, pero generalmente el dolor se calma poco después de comenzar con el antibiótico. Si la infección de la vía urinaria es grave, es posible que necesites tratamiento antibiótico intravenoso en el hospital. Las infecciones de las vías urinarias pueden ser dolorosas, pero puedes tomar medidas para aliviar el malestar hasta que los antibióticos traten la infección, como por ejemplo beber mucha agua, evitar bebidas que puedan irritar la vejiga como el café, el alcohol y los refrescos que contengan jugos cítricos, y el uso de compresas térmicas. Estas se deben aplicar tibias y no calientes sobre el abdomen para reducir al mínimo la presión o la molestia de la vejiga.
En cuanto a las medidas de prevención que me pueden ayudar a reducir el riesgo de sufrir una infección urinaria, podemos mencionar que se debe beber mucho líquido, en especial agua, ya que esto nos ayuda a diluir la orina y a garantizar que orinaremos con mayor frecuencia, por lo que nos permite expulsar bacterias a través de la vía urinaria antes de que se produzca una infección. Es importante limpiarse de adelante hacia atrás, ya que al hacerlo de esta forma después de orinar y evacuar, evitamos que las bacterias de la región anal se propaguen hacia la vagina y la uretra. Es importante vaciar la vejiga poco después de tener una relación sexual. Incluso se sugiere tomar un vaso de agua lleno para promover la micción. Debemos evitar utilizar productos femeninos potencialmente irritantes, ya que el uso de desodorantes en aerosol u otros productos femeninos como las duchas y los talcos en la zona genital pueden irritar la uretra. Y también puede ser útil cambiar tu método anticonceptivo, ya que los diafragmas o los condones sin lubricantes o con espermicidas pueden contribuir al crecimiento de bacterias. Espero que este video haya sido muy útil para ti. Muchas gracias por verlo. Adiós.